Bueno, aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí una vez más con el libro de Primero de Corintios, pero hoy es el último capítulo del Primero de Corintios. Estamos en el capítulo 16. Y con este capítulo terminamos lo que es ahora este Primero de Corintios. Pero vamos a seguir con Segundo de Corintios y marchando aquí desde por la Biblia. Um, Solamente quiero mencionar, o tal vez lo debo hacer al final, pero la semana que viene no vamos a tener clase porque yo ando en Guatemala, pero luego vamos a seguir con Segundo de Corintios. Amén. Ok, entonces aquí tenemos el capítulo 16. Y como ya vimos en este capítulo que el apóstol Pablo estuvo respondiendo a preguntas que recibió de la iglesia en Corinto y luego empezó a traer doctrina, enseñar doctrina, todavía lidiando con situaciones y aquí él va terminando su carta. Pero antes de terminar, él tiene algo muy interesante que quiere decir, hablando de la ofrenda para los santos. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardadlo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Aleluya. Ok, entonces aquí empezamos con estas instrucciones que da el apóstol Pablo a la iglesia y se nota que no solamente a la iglesia en Corintios, Corinto, sino también dicen las iglesias en Galacia. Y él está, o sea, están buscando poner una ofrenda para luego llevar a Jerusalén. No es que lo hicieron como siempre andan mandando sobres a Jerusalén, como tal vez hacemos hoy día, sino ellos querían como apartar algo y hacerlo como una ofrenda especial para llevar ahí a Jerusalén a la iglesia, ¿verdad? De los judíos. Aquí hay una cosa muy interesante, no sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí en versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo. ¿Por qué digo es interesante esto? Porque siempre ha habido preguntas si la iglesia cristiana debe guardar el día sábado que guardaban los israelitas, que era parte de la ley de Moisés, si esto seguía todavía en la iglesia cristiana. Y hay diferentes personas, hasta denominaciones, que dicen no tenemos que guardar el día sábado, como los adventistas del séptimo día, por ejemplo, son unos, pero la mayoría de la iglesia cristiana por siempre parece ha guardado el día domingo. Y, y la razón es los que creen que es el sábado, dice porque en el Antiguo Testamento Jehová Dios dijo que esto era un estatuto perpetuo para siempre, que se guardaba en el día sábado. Para los que guardan el día domingo, dicen que la ley fue cumplida en Jesús y ahora están celebrando la resurrección de Jesús y el nuevo pacto en su sangre y por eso se reúnen el día domingo. Lo algo interesante aquí que Pablo, cuando habla a la iglesia en Corinto, que les dice cada primer día de la semana, que es el día domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Por qué? Porque se han reunido.
se están reunidos cada primer día, o sea, cada domingo en la iglesia en Corinto. Es cuando, según vemos aquí, por lo menos un día que ellos se reunían a cada semana. Entonces, esto también puede ser no es una prueba, pero es un apoyo, digamos, al hecho de que en la iglesia cristiana, aún en Jerusalén, cuando ellos más que todo, ¿verdad? Estaban bajo la ley de Moisés anteriormente, y esto está ahora en los gentiles, en Corinto, que se reunían el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Entonces, pues nada más lo menciono como una observación, no estoy muy dogmático en esto porque yo creo, la verdad, que no es el día que importa, sino que es el corazón de nosotros, que de cada uno, que nosotros queremos apartar un día para el Señor. Pero el día que apartemos, hermano, debe ser un día que es para Dios y no es para nosotros y le damos a Dios una hora, ¿va? Ese día es el día que el Señor quiere que le adoremos, que le busquemos, que le ponemos a Él primero. Como dice el Antiguo Testamento, tenemos los 6 días para lo nuestro y el séptimo día para el Señor. Y si es el día sábado o si es el día domingo, conforme yo lo veo por lo menos, ¿verdad? Que nosotros debemos entregar ese día al Señor, adorar al Señor, estar con el Señor, pensando en el Señor, ¿verdad? Y Él es primero en ese día. Yo conozco muchas personas que ahí es el domingo, tengo que lavar la ropa, tengo que ir de compras, tengo que hacer mis quehaceres, ¿verdad? Y usan el día domingo para sus propias cosas, necesidades. Y de mi manera de pensar, yo pienso que en esto estamos un poco mal. Nosotros debemos guardar ese día para el Señor, sea el sábado, sea el domingo, o si usted no tiene ninguno de esos días, apártese un día que es para Dios y usted uh, uh, tome ese día para estar en la presencia del Señor. Pero aquí también están hablando de la ofrenda. Es otro tema en la cual hay también diferentes ideas, discusiones a veces. Hay personas que dicen que el diezmo se apagó con el Antiguo Testamento, pero yo pienso que no es exactamente así, que el diezmo sigue. Porque el diezmo no es sino para que nosotros podamos someternos a Dios, para que podamos darle algo a Dios. ¿Saben? ¿Qué podemos darle a Dios que tiene todo? Pero Él ha pedido esto, que le demos un diezmo, porque no es que necesite el dinero, sino para que nosotros le demos algo para experimentar lo que es la bendición que viene de Dios cuando uno se somete a Dios, obedece sus mandamientos, le muestra que le ama más a Dios que al dinero, las cosas del mundo, ¿verdad? Y lo muestre en una forma física, ¿verdad? En cuanto al diezmo, la ofrenda. Y, um, y es una manera en que nosotros podemos, ¿cómo decirlo? Como recibir bendición de Dios porque cuando uno da a Dios, el Señor, pues responde. Y no estoy predicando en la prosperidad, pero sí digo que Dios sí bendice a su pueblo. Y la Biblia lo declara, ¿verdad? Y si nosotros queremos de nuestro corazón, ¿verdad? Que sale de nosotros, que queremos ser obedientes, que queremos traer nuestros diezmos, luego hay bendición para nuestras vidas, tanto espiritualmente, pero también físicamente, financieramente, ¿verdad? Y yo le puedo dar varios testimonios de mi propia vida. Eso estamos desviando un poco, pero una vez cuando yo y mi esposa éramos jóvenes y quisimos, bueno, todavía no nos había casado aún todavía, y yo estaba en la universidad y yo sentí en mi corazón un deseo de pagar mi diezmo, y aunque no tenía dinero, y aunque tenía que pagar los gastos, ya no estaba en la casa de mis padres, y pues tenía pues mucha presión, digamos, económicamente,
porque no trabajaba, estaba estudiando y así. Pero sentí en mi corazón el deseo de pagar mi diezmo y lo hice. Y luego, sabe que eso fue el domingo, el siguiente día, el día lunes, el siguiente día tenía que ir a la universidad donde yo estaba estudiando y pagar la matriculación del siguiente semestre o medio año. Y fue mucho dinero y fue casi todo el dinero que tenía y ya no tenía con qué vivir aún, ¿verdad? Ni comer ni nada. Pero así lo tuve que hacer. Fui, pagué mi cuota, ¿verdad? E iba saliendo y saliendo vi a un amigo allá y empecé a platicar con ellos, hablando, quejándome un poco, ¿verdad? De los gastos, porque yo estaba fuera del estado. Yo venía de otro estado y por eso a mí me cobraban más la matriculación. Pero de hecho, nos habíamos casado, porque estaba hablando con este amigo y me dijo, pero ¿no te casaste con tu esposa? Sí, y ella es pues ciudadana de este estado, sí, sí, pues usted ahora también lo es. Regrésele, que le devuelve su dinero, porque la matriculación debe ser mucho menos. Y así lo hice, fui a regresar y hablé con ellos, les comenté la situación y en vez de pagar una cantidad enorme, resulté que pagué una cantidad pues mucho más cómodo. Y yo no sabía nada de esto y ya lo había pagado, ya estaba saliendo y pues hay que seguir adelante, ¿va? Pero el Señor responde, doy esto nada más un ejemplo, que yo pagué mi diezmo, el día siguiente yo recibí una bendición física que fue muy importante para mi vida. Le puedo contar también otras historias de personas que han hecho lo mismo, pero no voy a tomar el tiempo. Solo quiero decir que cuando uno se compromete a Dios y es fiel, el Señor es fiel para con nosotros y nosotros podemos aún cuando pagamos nuestras ofrendas o diezmos, el Señor responde. El Señor nos bendice físicamente también y espiritualmente. Y porque Dios es un buen padre y sabe dar buenas dádivas a sus hijos. De hecho, Cristo dijo que vino para darnos vida en abundancia, pues abundancia espiritualmente, pero también abundancia en las cosas que uno necesita para vivir. A la vez, el Señor dijo que no pongamos nuestro corazón en las riquezas, que no o sea que si uno tiene mucho dinero y su corazón está en eso, ¿verdad? O sea que no estoy predicando que el Señor nos va a hacer millonarios a todos nosotros si le damos un diezmo como algunos prediquen. Pero sí digo que Dios bendice y nos quiere a nosotros prosperados, porque somos hijos del Altísimo y Él nos da, nos protege y nos bendice. Entonces, solamente les digo esto para decirles, hermano, que es un privilegio, no es un deber, es un privilegio que nosotros tenemos de traer una ofrenda al alfolí. Así como Pablo está diciendo, en cuanto a la ofrenda, hacerlo ustedes conforme a ustedes pueden. No está diciendo, tiene que hacer algo y esto y el otro, pero según haya prosperado cada uno y según uno quiere dar. Y luego en capítulo segundo de Corintios, vamos a ver esto también, una cita que es muy usada para la ofrenda, ¿verdad? El que da abundantemente recibe abundantemente, el que ciega escasamente también recibe, pero esto está en segundo de Corintios. Pero aquí él está haciéndoles esta oportunidad de traer sus ofrendas. Y es una bendición, hermanos, de verdad, es una bendición cuando nosotros podemos traer nuestras ofrendas a la iglesia del Señor, al Señor Jesús. Amén. Y luego su propósito luego es de enviar ese donativo a Jerusalén para bendecir la iglesia que está allí. Entonces, es interesante, dos puntos aquí, tres más o menos,
que saco aquí de estos 4 versículos hablando de la ofrenda. Uno, que la ofrenda es para nuestra bendición, no es para hacernos daño, es para bendecirnos. ¿Verdad? Hay personas que dicen, no quiero ir a la iglesia porque solo quieren mi dinero. No es así. La ofrenda no es para que le saquen su dinero. La ofrenda es para que usted dé voluntariamente, para que reciba de Dios la bendición que Él tiene para su vida. Y no estoy diciendo, deme 1,000 y Dios le dará 10,000, como he escuchado a personas decir, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero le digo que Dios sí bendice a los que venimos y ponemos nuestra ofrenda al Señor. Y luego el primer día de la semana es algo que es interesante, como le digo, puede ser controversial, pero importante también. Y hay, digamos, evidencia de que la iglesia también primitiva también se reunía el día domingo también. Antes de seguir, solamente quiero preguntar si hay preguntas o comentarios en cuanto a este tema, esos temas. Yo sé, la hermana Brenda había tocado algo de esto del día séptimo. Sí, hermana Brenda, adelante. Buenas noches, pastor. Eh, ahorita que estábamos mencionando, cuando dice cada primer día de la semana, aparten algo de lo que Dios les haya prosperado, para cuando yo llegue se recojan, ¿no? Se recojan como ofrendas y hasta que se entregue a la persona designada. Al mencionar esto de cada primer día de la semana, ahorita que lo estaba tratando de leer, ¿no? De releer con usted, no está mencionando que el culto se esté celebrando ese mismo día, solamente que el primer día de la semana se pare en ofrenda. Entonces podría ser, no sé, pues un sustento para la contraparte que defiende, ¿no? Que se mantiene de manera absoluta la celebración o adoración del en el día sábado. Como estaba mencionando los mesiánicos o los adventistas, ¿no? Que son uno de ellos, que mantienen esto. Y en el caso de los adventistas, por ejemplo, es súper marcado. Y lo que usted menciona es bonito, o sea, muy bonito que lo haya dicho. En esta parte creo que a nosotros, a muchos cristianos, nos falta, porque el día domingo también es por el día a día, ¿no? La mayoría trabaja de lunes a viernes, pero hay muchos que también trabajan de lunes a sábado. Entonces, el único día, entre comillas, de descanso es el domingo. Entonces, el domingo ya, asisten al templo, escuchan el culto. Según el cristiano dice, ya estoy cumpliendo con ir a congregarme, a escuchar la palabra en el templo, ¿no? Pero regreso a casa y tengo que ver las labores, adelantar para la semana, ponerme al día en mis quehaceres del hogar, que no he hecho por estar trabajando, no sé, o este día de familia, entonces se acoplan y es que vamos a comer, ¿no? Cena en el restaurante y cosas así. Entonces al final ya no es el día central y único para Dios, sino para uno y para la familia, ¿no? Como entre comillas, entre reposo de uno, que si bien también es un día de reposo para nosotros, porque nuestro mismo Señor así lo establece. Es un día de oración para Él, pero también reposo para nosotros, porque así como Él descansó, nos enseña a nosotros que también amerita, ¿no? Y es interesante porque incluso, si no me equivoco, en Efesios, perdón, no, en Eclesiastés se señala que del fruto de nuestro trabajo debemos disfrutar y gozarnos de ello, ¿no? Entonces el Señor nos enseña que si bien nuestro trabajo nos provee perdón, para cubrir nuestras necesidades, que es bendición de Él mismo, de nuestro Señor, no debemos cerrarnos, ¿no? A eso y acaparar, que al final son bienes que la polilla corroe, sabemos que Él mismo nos lo enseña, sino disfrutar de ello y descansar, reposar, ¿no es cierto? Entonces, ese día, lamentablemente, también se acopla mucho al nuestro, ¿no? A tratar de descansar como familia y se olvida eso. Y esa parte sí es la que yo como que, entre comillas, digo, y eso sí tendría que imitar de ellos, ¿no?
que lo tienen tan religiosamente, por así decirlo, arraigado como un día como el Shabbat, donde no quieren hacer nada más que sea honorable para Dios, ¿no? Amén, amén. Y yo no estoy criticando a diferentes creencias o maneras de adorar a Dios. Lo importante es que adoremos a Dios. Y si uno aparte un día, pues que lo haga para el Señor, ¿verdad? Y si uno aparte otro día, que lo haga para el Señor también. Y así podemos honrarnos los unos a los otros, honrar a nuestros hermanos en Cristo y la obra que están haciendo. Y no hay necesidad de que estemos discutiendo en cosas que, bueno, de mi manera de pensar, no son las cosas primordiales del Evangelio, que es la sangre de Cristo, la salvación que Él nos Amén. ganó, muerte, cosas así, ¿verdad? Y todo lo que es el Antiguo Testamento está señalando al Nuevo, y pues uno que quiere adorar a Dios, que lo adore, ¿verdad? Y el Señor se encarga, digo yo, como de los detalles, ¿verdad? Pero, pero si uno siente que es importante que lo haga como siente en su corazón, ¿verdad? Es lo mismo como leímos en cuanto a la comida, que si uno siente está bien comer carne y otro siente está mal comer carne, cada uno conforme cree, pero que lo haga para el Señor. Y yo lo veo así también, ¿verdad? Que lo hagamos para el Señor, porque el Señor está con su pueblo. Y cuando Él viene, va a poner todas las cosas en orden. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una parte que está bien, otra parte probablemente que no está bien, ¿verdad? Pero Él va a poner las cosas en orden. Pero lo importante es que estemos buscando, velando para la venida del Señor Jesús. Hermana Charo, ¿usted tenía algo? Sí, yo también estaba viendo eso del domingo, ¿no? Que así como cada país tiene sus leyes, todo, o sea, cómo tiene las horas de trabajo, yo creo que en ese sentido, yo creo que Dios, eh, la mayoría tenemos libre el domingo, así que yo en ese sentido, yo no creo que Dios tenga, digamos, algo que reprocharnos, ¿no? A nosotros, porque incluso cuando él estaba hablando con la samaritana, también hablaba del lugar. Antes era el lugar en Jerusalén, y ahora dice que no, o sea, que verdad, la hora llega, viene, y que la hora es que los verdaderos adoradores, dice, solo adorarán en espíritu y en verdad, pero no dice ni el lugar, ni el día, nada de eso, no. Y yo creo que Dios, si a nosotros que no somos judíos, digamos, nos hubiera puesto en nuestro corazón que tenemos que hacer un día específico, como está en la Biblia, como hacen todavía creo algunos judíos, de guardar el sábado, también algunas denominaciones de religiones que también guardan el sábado, ¿no? Pero yo como una vez dije, yo jamás sentí nada, ni un reproche de Dios de que estemos yendo los domingos y no los sábados, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso no tiene, Dios no nos va a decir por qué no se reunían los sábados y por qué lo hacen el domingo. Y yo también eso de las ofrendas, también, o sea, no sé si de acá están juntando específicamente, Pablo se refiere específicamente para donar a la gente más pobre, a lo mejor habría algún problema, aparte de lo que Dios nos señala a nosotros, que el diezmo, que aunque no lo diga específicamente, tienen que diezmar, pero nosotros venimos diezmando. Y digo, aparte de eso, esto que dice acá, vuestro donativo en el final del 3, eh, esto no está hablando más bien, Pablo, de algo para dar a la gente
seguramente se quedaron por algún motivo, perdieron sus cosas o tuvieron que huir, no sé, o dejar sus casas, no sé, por ahí estoy equivocada, que por Pues ahí esto era para ellos específicamente. es una buena pregunta. La verdad, aquí no nos dice la razón de que están apartando esta ofrenda. Pero acuérdese que vimos en el libro de Hechos que hubo una profecía de que venía una hambruna en Jerusalén y los gentiles empezaron a hacer una colección para ellos. No sé si esto es la misma cosa o es otra. Veremos también en Segundo de Corintios y creo también en otros lugares donde Pablo está invitando a los hermanos a hacer su colección de ofrendas para llevar a Jerusalén y luego lo llevó también, llevó ese donativo a Jerusalén. Y pues no tenemos todos los detalles aquí de la situación, pero lo que sí vemos es que él quiso llevar esa ofrenda, invitar a los hermanos que se preparen, ¿verdad? De antemano, que reparten su dinero de antemano, su ofrenda, para que cuando él llega ya está listo, todo listo, no tenga que andar pidiendo dinero, no quiso hacer esto. Entonces, pues de todos modos, iba a ser una bendición para la iglesia en Jerusalén, en la forma que se iba a usar, ¿va? Amén. Sí, es importante el saber dar también, porque para mí que es un don que Dios nos va de a poquito haciéndonos, perfeccionando ese don en nosotros, porque ahora, por ejemplo, digo yo por mí, no quiero ni vanagloriarme ni nada. A mí no me cuesta dar al que necesita, saco, a veces voy por la calle y digo, Señor, cualquier cosa, si quieres que dé a alguien, yo saco plata, voy por la calle, digo, acá tengo tanto para cualquier cosa, si tengo que dárselo a alguien, avísame pero eso no era yo así antes, pero es que Dios mismo va poniendo en cada corazón porque así como Él es bueno con nosotros y como dice Él que nosotros también tenemos que ser como Él es. Y para mí es un don que de a poquito Él nos va perfeccionando y nos va enseñando a dar sin que nos cueste o a buscar a quién puedo dar. Y es lo más lindo porque a nosotros nunca nos va a faltar, nunca me ha faltado nada, gracias a Dios. Y uno tiene que dar al que realmente está pasando mal y no tiene que costarnos eso. Por eso digo, es un don que ya no nos cuesta a nosotros, a mí no me cuesta dar tampoco. Y yo creo que eso es lo que también podemos ver acá y señalar también y hablar decir que los hermanos también que por ahí tienen miedo de que si dan lo que tienen, lo poco que tienen, se van a quedar sin nada, ¿no? Y no es así, Dios devuelve más de lo que uno da, como usted estaba contando, ¿no? Entonces, que nadie tenga miedo ni pena de dar lo que, si el Señor dice, dale tal cosa o dale lo que tienes, o si yo veo que alguien no tiene y yo tengo y tengo miedo de que si yo doy me quedo sin nada. O sea, Dios nunca es deudor de nadie y así tenemos más, Dios nos da para dar a otros y a nosotros nunca nos falta. Entonces, que nadie tenga temor ni miedo de dar, aunque tenga poquito, compartan. Amén. Amén. Hermana Brenda. Herman- Gracias. Hermanita, usted preguntó o bueno, tenía la duda de para quién sería la ofrenda. En el versículo 1 nos dice, ¿no? Que es para los santos, o sea, es para la misma iglesia. ¿Por qué va hacia Jerusalén? Eso sí no sabemos porque no lo especifica.
pero es para la misma iglesia. No, no, al parecer, yo creo que hubiera dicho, ¿no? Si es que era para personas con alguna necesidad, lo hubiera especificado, como que en cuanto a la ofrenda para los necesitados, para las viudas y los huérfanos o algo así, ¿no? Hace tal cosa, seguir tales pasos, ¿no? Pero no fue así, solamente dice, para la ofrenda de los santos, apartar en el día primero de la semana. Y bueno, retomando ese puntito del segundo versículo, yo creo que este versículo no lo podríamos considerar como sustento para nosotros decir de que en el Nuevo Testamento como que se refleja que las celebraciones o las reuniones o los cultos y las congregaciones se daban los días domingo, porque solamente Pablo acá está diciendo, está dando una instrucción que para la ofrenda de los santos, el primer día de la semana, se paren para que no se, para que no se haga ofrenda cuando él llegue. Eso es lo que dice, ¿no? Especifica cuando yo llegue, no se recojan las ofrendas, pero no especifica como, por ejemplo, digo yo, no dice, aparten algo antes de que yo inicie el sermón o después de que yo les haya eh, llevado la palabra. No, no dice eso. Entonces, como que no, no sé, siento que no lo podríamos considerar así. Independientemente de ello, ¿no? Como dice, y lo confirma y lo sentimos, y nuestro pastor lo está diciendo ahorita, ya en varias ocasiones, nuestro Señor no, definitivamente no va a decir, no, si bien ha sido un mandamiento, es un mandamiento, bueno, pero el Señor de verdad, ve nuestro corazón y, y como decía incluso en el primer capítulo de Isaías, ¿no? Que él ya estaba harto de los inciensos, de los sacrificios, de las ofrendas, de los días de reposo, porque allí lo dice en el primer capítulo de Isaías, y de las circuncisiones que están haciendo. Él lo que quiere es un corazón aunado a él, ¿no? Que verdaderamente derroche amor por él. Por eso el mandamiento de nuestro Señor Jesús, cuando le preguntan, ¿y cómo se puede resumir esto? El de frente dice, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, bueno, él lo simplifica, amar al prójimo como uno mismo. Pero sí es eso, o sea, independientemente de que algunos mantengan o sí, mantengan el día sábado como el día de culto y nosotros el día domingo, no, eso no nos va a salvar. No es, como ya lo hemos visto, no es la base de nuestra, nuestro renacimiento, nuestra salvación. Nuestra Amén. vida Él es nuestro Salvador, no es una religión, no es una ley, no es nada de ello, ¿no? Es Amén. haber reconocido a Él como nuestro Señor, aceptar su sacrificio y el regalo que nos ha dado de manera inmerecida de la vida eterna y mantenernos buscando la santidad, buscando honrarle a Él. Eso es lo que busca nuestro Señor. No, no creo que nos esté diciendo, no, el sábado no guardaste, lo cambiaste por el domingo, pecador. No, no lo veo así. No, sí, yo también estoy de acuerdo porque hay cosas por las cuales nosotros pleitamos entre nosotros mismos, pero la verdad no son las cosas importantes. Lo importante es el Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros y la salvación que tenemos por Él. Y como usted dice, no es la iglesia que nos salva, no es el día que nos salva, es la sangre de Cristo. Y no hay otro, es Él que nos salva, ¿va? En cuanto a esta cita, como ya dije, esto no es una prueba de que pues fueron los domingos que ellos se reunieron, pero tampoco cuando yo leo la escritura, la quiero leer lo más, sin ponerle ah, como restricciones, o sea, ponerle mi manera de pensar sobre lo que dice, ¿verdad? Lo leo por lo que dice y no intento poner sobre lo que dice una interpretación que no sea o que sea como un poco esforzado, digamos.
Cuando yo leo esto, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cuando yo leo es lo que yo siento, la impresión, no es una doctrina, es una impresión, ¿verdad? Que siento aquí es que, pues, ¿por qué dijo esto? Porque ese es el día que están reunidos, ¿verdad? Que aparten su dinero. Si se reunieron el sábado, diría cada sábado que aparten su ofrenda, ¿verdad? Es como yo lo leo, es lo más simple, lo más natural, pero no es una prueba, no estoy diciendo que tiene que ser así, nada más, pues es algo interesante, ¿verdad? En que podemos ver y considerar. Hasta ahí nomás. Y, y pues no estoy, como digo, no estoy criticando a otras iglesias. Y usted mencionó esto hay un espíritu de religión que tiene atado a muchas personas cristianas en la iglesia que sí, y yo confieso, yo fui uno cuando era joven, que yo amaba a mi iglesia, ¿verdad? Y yo servía a mi iglesia y al Señor Jesús casi no lo conocía, aunque sabía mucho de él, ¿verdad? Conocía la palabra, pero haberlo conocido no. Y no fue hasta el día en cuando el mismo Señor me llamó y me dio ese encuentro de que me di cuenta de que no es la iglesia, es el Señor. Es el único que importa, ¿verdad? Y la iglesia es una organización de hombres, no es una organización de Dios. Cada iglesia, cada denominación es una organización hecha de hombres. Ahora, ¿está Dios con ellos? Pues esperamos que sí, ¿verdad? ¿Está el Espíritu Santo con ellos? Esperamos que sí. Pero la denominación no es lo que nos salva, es Cristo. Y no hay otro. Él es el único, el camino, la vida y la verdad. Y fuera de Él no hay entrada al Padre, solo el Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que todos estamos diciendo la misma cosa, ¿verdad? Y pues es hermoso, ¿verdad? Porque Dios en todo, aún en la iglesia primitiva, ¿verdad? Vemos ahí el deseo de sus corazones, de la iglesia, de los apóstoles, de hacer cosas para traer beneficio, bendición a los demás y que estén trabajando juntos, unidos, ¿verdad? Como la iglesia de Cristo, en las maneras que ellos podían. Entonces, pues, interesante. ¿Usted tiene algo más, Charito? ¿O no? No, 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 nada más. Ok, muy bien. Vamos a seguir entonces. Planes de Pablo. Dice, iré a vosotros, hablando de la iglesia en Corinto, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde vaya a ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Por qué quiere esto el Señor? Digo, el apóstol Pablo. ¿Por qué quiere no pasar solamente de paseo, sino quiere quedarse un tiempo con ellos? Es porque Él es su Padre espiritual, los ama, quiere, ¿verdad? Pasar tiempo con sus hermanos en Cristo y pues personas queridas que Él ama mucho, a estas personas y a la iglesia que está formada allí y la obra de Cristo. Y vemos el corazón del apóstol Pablo es que Él quiere estar con ellos. Acuérdese de esto porque en los próximos capítulos, en capítulo 2, vamos a tocar este punto otra vez. Pero lo menciono ahora para poner como una base para que cuando lleguemos allí se acuerden de que aquí Pablo declara que él quiso estar con ellos porque los ama. ¿Ven? Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, sus planes, ¿verdad? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, pero le espero
con los hermanos, porque le espero con los hermanos. ¿Por qué piensan que él dijo esto? Nadie le tenga a Timoteo en poco. ¿Alguien sabe por qué o tiene una idea por qué? Porque Timoteo creo que era joven. Hay una expresión en la que dice que no, como que no menosprecien su juventud incluso, ¿no? Algo así. Y que sea más bien su palabra y sus caminos ejemplo para los demás. Sí, exactamente. Timo era un joven, no era como, o sea que era un joven, pero era un joven que caminaba con Pablo y Pablo vio el poder del Espíritu Santo en él, el deseo de su corazón, el amor que él tenía para la iglesia y para los hermanos y para el Señor. Y por eso Pablo les menciona a la iglesia en Corinto, no lo tenga en poco, porque él es encaminado, ¿verdad? Para el Señor, es siervo del Señor. Y vemos después en el libro de Timoteo de que hasta el apóstol Pablo puso a Timoteo como encargado de una iglesia. Ok, y luego dice acerca del hermano Apolos. ¿Se acuerdan de Apolos? Apolos lo vimos en el libro de Hechos. Era alguien que vino predicando el evangelio, pero estuvo un poco errado en su doctrina. Y Aquila y Priscila, ¿se acuerda? Se lo apartó y empezaron a explicarle más bien lo que era la doctrina del Señor Jesús. Y Apolos llegó a ser uno de los líderes de la iglesia primitiva. Ah, no era, bueno, que yo sepa, no era apóstol, pero era uno de los líderes muy importantes en aquel tiempo. Y de hecho aquí el apóstol Pablo dice acerca de Apolos, mucho le rogué, Pablo le está rogando a Apolos que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Entonces, Pablo le estaba pidiendo a Apolos que fuera ahí con la iglesia en Corinto y Apolo no quiso, pero tal vez, ¿verdad? En su tiempo. Entonces, interesante, ¿verdad? Que aquí vemos que la iglesia, o sea que ahora estas son cosas digamos, normales, ¿verdad? Yo voy a este lugar, espero verlos, ¿verdad? Saludos a los hermanos, cosas así, ¿verdad? Y aquí va terminando su carta con los planes que tiene. Y vemos, como le dije, él tiene deseo de ir y visitar a la iglesia en Corinto. Y luego salutaciones finales, dice, velad, ested firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas en las primicias de Acaya, es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo que con la venida de Estefanas, de Fortunado, de Acayo, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y en vuestro reconoced pues a tales personas. Entonces aquí está hablando, ahora mencionando ciertas personas, primeramente, ¿verdad? Le está una vez más invitando, animando de que sean firmes, que sean fuertes en la fe, que sigan adelante, ¿verdad? Que anden en el amor. Y luego, miren las personas que mencionan, la familia de Estefanas, los que se han dedicado al servicio de los santos, dice, ¿verdad? Y os ruego que os sujetéis a personas como estas. ¿Qué está diciendo? Estas personas son personas de valor, son personas del espíritu, son personas que merecen que uno los sigue, los respete, los se sujete a ellos. Y también a todos los que ayudan y trabajan, o sea, los líderes de la iglesia. Uno tiene que respetarlos y sujetarnos a los líderes que tienen
esa carga delante de Dios. Dice, me regocijo con la venida de Estefanas, del afortunado, pues ellos han suplido vuestra ausencia, ¿va? Ellos vienen de Corinto y como cuando Pablo estuvo preso, cuando estuvo pensando en los hermanos en Corinto, dice que Estefanas, Fortunado, Acaico, ¿verdad? Que ellos vinieron y le ayudaron en su tiempo. Posiblemente fueron ellos, no sé, pero no dice exactamente, pero pues puede ser que ellos fueron los mensajeros que llegaron con Pablo y luego llevan esa carta de regreso. Puede ser que ellos sean. Dice, y luego porque confortaron mi espíritu y reconocer a las personas. Las iglesias de Asia os saludan. Ahí está Aquila y Priscila. Acabamos de hablar de ellos. Con la iglesia que está en su casa. Ellos tienen, ahora también vemos una iglesia en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ahí que otra vez declarando su doctrina, ¿verdad? El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Carta del apóstol Pablo a la iglesia. Y aquí, pues, animándolos, invitándolos, reconociendo a las personas que le han ayudado, y enviando también estos saludos a las familias. Entonces, no sé si alguien tenga algo que quiera agregar aquí a esta parte. Es lindo esto, que todos podamos entender, ¿no? El valor que le da el apóstol Pablo a la gente que colaboraba con él, a los pastores, a todos los, digamos, a los de ahora, como nosotros llamamos líderes, todo, ¿no? Porque realmente hay gente que se ha entregado completamente al Señor y a veces son muy criticados, no valoran lo que hacen, no valoran no ponen atención cuando ellos están enseñando algo y por eso debe ser también que digamos, eh, no prospera mucho una iglesia, ¿no? Cuando la gente no valora a los pastores, a los líderes, a los maestros que enseñan. Y acá él está enseñando que nosotros tenemos que valorar todo eso y, y, y cuidarlos también de alguna forma, ¿no? Que no se sientan ofendidos, porque es horrible. Hay mucha gente, muchos hermanos que se han ido por los maltratos porque ellos se esfuerzan tanto por enseñar y los otros están hablando, están viendo, no dicen o hacen otras cosas menos poner atención a lo que enseñan o a lo que tienen que hacer. Entonces, es bonito esto que podamos nosotros valorar también como Pablo nos enseña a valorar y pensar de que nosotros en algún momento también, todos los que estamos oyendo, ¿no? Que algún momento Dios también nos va a poner en algún lugar para que nosotros también enseñemos y que no pasemos lo que nosotros por ahí los hagamos pasar mal a los que ahora nos están enseñando. Más bien respetar para que a mí también me respeten. Yo pienso que tiene que ser así, ¿no? Y bueno, y eso me gusta mucho de Pablo. Y también Pablo habla, es bien sincero, porque en otro lado, por ahí, no sé si es en la segunda de Corintios o en otras cartas, que él también dice, me han abandonado, se quedaron en el mundo, o sea, amaron más al mundo. También habla lo que hicieron ellos, ¿no? Pero, o sea, no oculta ninguna
ningún pecado de nadie tampoco. Y lindo, a mí me gusta como aconseja, como la forma que a nosotros nos puede ir mejor en este camino del Señor, respetando y amando a los, como dice acá, que tengamos en un alto concepto a los, en este caso, como a Timoteo, ¿no? Aunque sean jóvenes, aunque sean jóvenes y que tengamos que enseñar a personas más grandes y por ahí van a decir, esta jovencita o este jovencito que el que no conoce de la vida como nosotros conocemos por la edad, empiezan como por ahí a querer menospreciar, ¿no? Entonces es lindo que aprendamos lo que dice Pablo acá. Amén, amén. Y siempre él está pensando en los hermanos. Las cartas que él envía son para los hermanos, a las iglesias, para que las iglesias avancen, para que los hermanos avancen, ¿verdad? Que estemos todos en el camino del Señor y que no nos desviamos. Siempre su corazón siempre está en la obra del Señor Jesús. Es algo bonito lo que él hace, reconociendo. Es como siempre protegía él, ¿no? De tanto a la palabra de Dios como a la gente. Él siempre Exacto. estaba, siempre protegido, y es como todos tenemos que hacer. Amén. Cuidar la reputación de Dios, cuidar que la palabra de Dios no sea blasfemada y nosotros dar el mejor ejemplo posible, pues, para que la gente también pueda acercarse a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Pues, Brenda, ¿usted tiene algo más? Esta carta es corta, ¿verdad? Es muy corta la carta y la verdad no hay mucho aquí, las ofrendas y las salutaciones y pues así como se acaba la carta. Pero, todo el libro de Primero de Corintios ha tenido mucha instrucción para la iglesia. El propósito de Pablo era de, como le digo, poner las cosas en orden en la iglesia, en este caso específico de Corinto, pero sus enseñanzas nos han aplicado a nosotros a través de 2000 años. Lo que él dijo a esta iglesia nos está instruyendo hasta a nosotros hoy día y hasta que el Señor regrese, ¿va? Pero tenemos también que reconocer que lo que él está escribiendo a una iglesia tocando ciertos puntos que estaba pasando en esta iglesia y posiblemente no todo lo que él decía era para, digamos, para aplicarse a cualquier, o sea, a una situación en general. Puede que algunas cosas él está lidiando situaciones específicas. Pero aún así nosotros podemos aprender mucho de las cartas del Pablo. Y la otra cosa que quisiera mencionar es que, mire, ¿dónde estaríamos nosotros si Pablo nunca habría escrito sus cartas? Porque si usted ve el Nuevo Testamento, consiste de los 4 evangelios, el libro de Hechos, las cartas, mayormente de Pablo, y Apocalipsis. Y si no tuviésemos las cartas, casi no tendríamos el nuevo pacto, ¿verdad? O sea que lo que Pablo escribió, aunque él estuvo escribiendo a ciertas iglesias, tratando con ciertas situaciones, pero la doctrina, la enseñanza que él daba y enseñaba a las iglesias es lo que nos guía hasta el día de hoy en muchas cosas, ¿verdad? Porque no tenemos más. Tenemos las enseñanzas de Pablo en sus cartas, tenemos las historias de Jesús y de los apóstoles, y tenemos un libro de profecía, y pues ya no hay más.
es casi todo lo que hay. Entonces, pues muy importante lo que Pablo escribió y yo le doy gracias, Señor, que Él escogió a Pablo y lo puso aquí. Y como se acuerda que leímos, el mismo Señor le dijo que Él es un hombre escogido. Y vemos aquí que realmente fue escogido de Dios y por causa de Pablo, bueno, primeramente por Jesús y luego por el Espíritu Santo, pero nosotros sabemos más de la iglesia de Cristo por Pablo que por Pedro o Juan o Jacobo o cualquiera de los otros apóstoles. De ellos casi no sabemos nada, menos lo que está en la historia de los evangelios. Y Pedro tiene 2 cartas que tenemos, Juan tiene, bueno, digo 2 cartas, la tercera carta casi no existe, ¿verdad? Casi no es mucho, ¿verdad? Pero más de esto, solo lo que tenemos viene de Pablo. Entonces, pues gracias a Dios que Pablo tuvo el tiempo y sabe que nosotros podemos decir que, wow, qué malo que Pablo fue preso tanto tiempo y que tuvo que sufrir todo esto, pero mire, fue cuando él estuvo en cadenas que él envió las cartas y por causa del hecho de que Pablo estuvo preso, nosotros hasta el día de hoy tenemos el Evangelio de Cristo, porque ellos, tal vez como nosotros, están enfocados en lo que era su día, su vida diaria, ¿verdad? Su iglesia ahí local, estaban ahí ministrando en las calles, estaban predicando a la gente, pero la gente en aquel tiempo. Y nosotros que venimos, por la gracia de Dios, hasta 2000 años después, para saber de las cosas de Cristo, pues cuán importantes son estas cartas que tenemos del apóstol Pablo y todo lo que tenemos es precioso, ¿verdad? La Biblia dice en una parte, si fuera a escribir todo lo que dijo el Señor Jesús, casa ni todo el mundo podría recibir todos los libros. Pero yo digo, quisiera tener un poquito más de lo que tenemos, porque es muy poco lo que tenemos en verdad de lo que habla de Cristo y de su vida y de su evangelio. Pero bueno, también tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña, el mismo Espíritu Santo que les enseñaba a ellos. Entonces la iglesia sigue adelante, no, todavía sigue después de 2000 años y seguimos, ¿verdad? Prosperados en el Espíritu de Dios, agradecido por la instrucción que tenemos, dado por el Espíritu Santo a nosotros, pero también por la presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros y nos habla a nosotros. Pero qué bueno que tenemos la palabra para que nosotros podamos juzgar, ¿verdad? Lo que recibimos y reconocer si es de Dios o no es de Dios, porque todo lo que Dios nos da conforma a esta palabra que tenemos delante de nosotros. Aleluya. Bueno, ¿alguien tiene algo más? Sí, hermana. Es verdad lo que Pablo, o sea, y digamos, él escribió las cartas eh, para la gente de ese tiempo también, más, ¿no? Pero qué lindo, digo yo, algún día el apóstol Pablo va a saber que esas cartas que él escribió fueron para todas las generaciones y hasta el último que va a llegar al cielo, ¿no? Y, y, y que son muy buenas porque nos enseña la forma como a Dios le agrada nuestra forma de vivir. Es lo que más nos enseña Él, ¿no? Y eso es lindo, o sea, tenemos que, lo importante es que nosotros valoremos todos los consejos que Él nos da en cada libro, en cada capítulo de todos los libros que Él escribió. Es muy lindo, es la forma como a Dios le agrada que vivamos y
tenemos los mismos problemas que ellos tenían antes, los mismos problemas hasta ahora. Y bueno, y por eso es que la palabra de Dios nos sirve para todas las generaciones hasta el final, nunca va a cambiar porque los problemas que hay en el mundo son siempre iguales con otras personas, pero siempre casi los mismos problemas de desobediencia, de mucho pecado, de no saber perdonar, de todo lo que dice la palabra, o sea, que tenemos que vivir apartados de las cosas de este mundo, del sistema del mundo, o sea, todo lo mismo, pero ahí vemos cómo Dios lo usó a Pablo, ¿no? Para escribir todo lo que ahora lo necesitamos nosotros, los consejos que necesitamos para nosotros también estar esperando a Dios con un corazón limpio eh, y como dice Dios, sin mancha y sin arruga. Amén. Amén. Aleluya. ¿Alguien más? Sí, yo creo que ya que es el último capítulo de Primera de Corintios, sería bonito como que tratar de sacar de algunos recuerdos de lo que tengamos, ¿no? Lo que nos haya quedado de lo que hemos estado leyendo. Por Amén. ejemplo, en este versículo de este último capítulo, el 13 y el 14, nos dice Pablo, que nos mantengamos firmes en la fe a los varones, que se porten varonilmente, se entiende que las mujeres también, ¿no? Que sean adecuadas en su conducta, que nos esforcemos y dice, no todas vuestras obras sean hechas con amor. Como, y acá, o sea, recordamos el capítulo 13, ¿no? Que es creo que es el más conocido a nivel mundial, porque incluso lo citan mucho en las bodas. Ajá. Y es la verdad, porque sin amor, por más cosas que hagamos, y ahorita que estaba mencionando la hermanita me hizo acordar, y yo decía, ¿será que tengo amor o lo hago simplemente por honrar a mi Dios, ¿no? Porque también el Señor ha permitido que tenga bastante, eh, no podría decir sentimiento, pero mm, que, que me, que me entristezca bastante cuando veo personas en la calle, ¿no? En una condición así muy afectada. Y más que todo cuando son adultos mayores. Y, y trato de, como que pueda colaborar, es como que ya un pensamiento que lo tengo ahí bien metido en la cabeza de que voy a llevar tanto dinero para ir repartiendo cada viejito que veo, cada viejito que veo, como que algo así, ¿no? Pero yo digo, al final es solo que me mueve es el amor, o sea, me pongo a tratar de pensar en eso, no lo sé, la verdad, pero sí sé que es el espíritu, o sea, no nos damos cuenta, pero a diario es una renovación que vamos teniendo, ¿no? Si bien hemos renacido por obra y gracia de nuestro Señor y el Espíritu mora en nosotros, es la obra de nuestro Señor que nace a través, o bueno, en nosotros, ¿no? Porque su Espíritu ya está dentro de nosotros. Pero recordar eso, que cualquier cosa que hagamos, como decía Pablo, si no tenemos el amor, de nada sirve. Y es que el amor es Dios mismo, porque nuestro Señor es amor. Y por eso allí Él lo dice, ¿no? El amor es sufrido, benigno, y no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Em, y en el 7, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y cuánto sufrió nuestro Señor por cada uno de nosotros para darnos algo que jamás con obras podríamos haber obtenido? Que por la ley que trataban de perseguir los, los judíos, tampoco, más bien como Pablo lo dice, más bien en la sentencia, ¿no? La condena por transgredir la ley, la que nos podría haber hecho
condenables. Y sin embargo, eh, el Cordero Perfecto fue el que, siendo Dios, se dio forma de hombre, se humilló tanto que soportó todo por nosotros. Y allí demuestra una vez más que Él es el amor vivo, el amor puro. Dios es amor. Entonces, si nosotros mismos no hacemos las cosas por amor, porque ahí habían otros pasajes donde, otros versículos donde Pablo dice, ¿no? Que si hago esto y si hago el otro y no tengo amor, y si hablo en lenguas y no tengo amor, y si hago esto y no tengo amor, y si doy a los pobres y no tengo amor. Entonces, recordar todo eso, ¿no? Todo lo que Pablo está diciendo en esta carta, porque como usted bien lo dijo, al final todo esto es una sola carta. Si bien en la Biblia está dividido, ¿no? Por capítulos y tenemos versículos, pero realmente esta es una única carta que llegó, ¿cierto? Que entregó a los Corintios, la primera que entregó a los Corintios, y que como usted le dice, gloria a Dios, gracias a Él, permitió que en el momento que Él esté en la cárcel, quede esto impregnado, ¿no? En tinta y letra para que nosotros podamos tenerlo y repasarlo y recordar siempre y estudiar, porque lamentablemente algunas otras religiones, por ejemplo la católica, se basa mucho en lo que dicen, es por palabra, por costumbre apostólica, pero no está en la Biblia. Entonces, cuando es de boca en boca, lamentablemente puede existir el teléfono malogrado. Y ahí es donde hay cositas que uno dice, acá no está, ¿no? Las creencias que ellos tienen y los dogmas que yo digo que han inventado, ¿no? El mismo libro que es inventado por ellos, que es el catecismo como tal. Entonces, sin embargo, acá sí tenemos algo que podemos leer y releer y analizar, porque nuestro Señor lo ha permitido así. Si bien nuestro hermano sufrió, Pablo sufrió adentro de la cárcel, el espíritu era tan grande y sabemos que uno de los dones es el gozo, que él mismo dice, ¿no? Que estaba contento con lo poco, con lo mucho que tenía, que había aprendido a eso, ¿no? A sentirse gozoso de ello. Y es algo a lo que nosotros también debemos anhelar, ¿no? De mantenernos siempre en esa llenura del espíritu y recordar una vez más eso, ¿no? Vivir en amor, pedirle al Señor que nos llene de sus dones y que nuestros talentos, yo por ejemplo no sé qué talento tenga y siempre digo, Señor, yo no sé qué don tenga, qué talento tenga. Antes es más, yo decía, no, no tengo ninguno, pero usted decía, no, todos tenemos uno, ¿no? Entonces ahora oro de otra manera y digo, Señor, los dones que yo tenga o talentos que yo tenga, permíteme identificarlos, ¿no? Para ponerlos a tu servicio, que sean para ti, para tu honra. Y eso es lo que estoy orando últimamente, porque yo la verdad no sé, no sé qué don tenga o qué talento tenga, pero bueno, gracias a lo que usted me ha dicho, debo aceptar que sí, ¿no? Que el Señor a todos nos ha dado alguno, ¿no? Pero la búsqueda es eso, ¿no? Decirle al Señor que sea para Él, para su honra y para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿alguien más? La ilusión que él tenía también, ¿no? De que cuando él llegue allá a donde quería irse, por ejemplo, acá dice, iré a vosotros en el 5, el capítulo, versículo 5, cuando haya pasado por Macedonia, dice, pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros. Y el anhelo de él también es que, o sea, estar con ellos, el amor que él tiene al pueblo de Dios también es hermoso porque él dice, yo quiero que me encaminen, quiero hasta el último momento estar con ustedes, verlos, abrazarlos, eh, una persona que realmente demuestra el amor de Dios, ¿no? Eso también es bonito, es un ejemplo a seguir también, ¿no? Que yo también tengo que amar así a mis hermanos, eh, sean como sean. Solo Dios es el que tiene que en este caso juzgar si hacen mal.
espero el amor que él tenía y el deseo de, quiero que ustedes me encaminen cuando tenga que salir de ellos, de irse a otro lado. Todo eso es lindo para nosotros también aprender. Tenemos mucho para aprender y tenemos que realmente anhelar eso, que Dios haga en nosotros eso, porque a veces nosotros hablamos, pero realmente no hay en el corazón eso, porque no se siente digamos, hay muchas cosas que hablamos, pero hablamos por hablar y no es que realmente lo estamos sintiendo. Acá se ve en Pablo un amor bien sincero. He visto yo acá pastores, usted también, pastor, usted, el amor que usted tiene también es algo muy lindo, y es el amor de Dios que tiene, y es lindo ver personas así que, que uno se da cuenta que realmente aman al pueblo de Dios, aman a su iglesia donde Dios les ha puesto, y aunque a veces reciban, digamos, eh, no reciban lo que tienen que recibir, el mismo amor, pero igual siguen trabajando con ese amor ahí, aunque sean a veces menospreciados, no les hacen caso, pero o sea, lo lindo es que no pierden ese amor que Dios les ha dado. Y Aleluya. uno ve eso en pastores que realmente aman a Dios. Amén, gloria a Dios. El amor de Dios es todo, ¿va? Por ese amor nosotros tenemos vida, por ese amor tenemos esperanza. Y si podemos nosotros reflejar un poco del amor de Cristo, pues qué hermoso es, ¿verdad? Qué hermoso. Y el anhelo de nuestro corazón es de ser como Jesús. Pero es interesante también reconocer que en el mundo, el anhelo del mundo, eso es lo opuesto. No es amar al prójimo, es amar a sí mismo. No es de buscar el bien de los demás, sino el bien de uno mismo, ¿verdad? Y así lo que proviene de este mundo no es de Dios. Por eso también la palabra declara que el mundo y el espíritu son enemistad, el uno con el otro. Pero bueno, el amor de Dios es hermoso. Como dice, todo lo soporta, es benigno, no se jacta de nada. ¿Qué más dice? Dice un montón de cosas, pero dice lo que realmente es el amor de Dios, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está? No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No, me salté. No guarda rencor, no se irrita, no busca lo suyo, no hace nada indebido. Eso. Ojalá todo eso estuviera en nosotros. ¿Verdad? Amén. Como dice que es lo más importante. Y es así porque si yo no amo como Dios ama, por ejemplo, los pastores en caso suyo, ¿no? Si usted no amara a la iglesia por cualquier cosa, ya lo hubiera dejado, se hubiera ido. Sí Hay es. mucha gente que no aguanta, ¿eh? Hay mucha gente que no aguanta que le desobedezcan, obligan a que eso también para mí es malo también, ¿no? A veces Dios busca que todos le obedezcan, pero no obliga a nadie. Pero yo he visto, hay pastores o líderes que les obligan a que le obedezcan, ¿entiendes? Yo soy el pastor y me tienes que obedecer, te guste o no. Así no es el evangelio de Cristo.
No es obedecer al hombre, es obedecer a Cristo. Y el mismo pastor de igual manera tiene que obedecer al Señor Jesús y cuidar la grey de Dios. La grey no existe para el pastor existe para los hermanos, para ayudarlos y amarlos y soportarlos. Y a veces los líderes lo tienen al revés y piensan que ellos son los importantes y todos tienen que servirles a ellos y así. Pero es al contrario, nosotros estamos aquí para servirles a ustedes. Y si no es así, pues no tenemos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos guía en sendas de justicia, como Cristo era, así nosotros. Y Cristo, que es el Hijo de Dios, es Dios, ¿verdad? Y él servía hasta sus propios siervos, discípulos, les lavó los pies, ¿verdad? Les guardaba, les enseñaba. O él venía para servirnos a nosotros. Entonces, pues, tenemos que ser como él es. Muy linda la carta del apóstol Pablo. Amén. Gracias a Dios por su vida, pastor, por lo que dice, porque lo que dice es muy cierto. Eh, de verdad, ustedes tienen un gran trabajo, pero al final es el servicio para nuestro Señor, toda honra es para Él y no puede haber esa prepotencia, pues. Ahorita estaba leyendo Primera de Corintios, cuando empieza, ¿no? Pablo a decir que como que está triste y quizá decepcionado de que estén diciendo que algunos pertenecen a Cefas, otros a Pablo, y que él no había bautizado más que a 2 personas o 3 personas, pero después el resto no, porque el Señor no le había a él dado la instrucción o la orden para dedicarse a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y, y me hace pensar en todas las denominaciones que existen, dentro incluso de la iglesia evangélica como tal, ¿no? Este, que algunos, no sé, pues pentecostales, bautistas, calvinistas y así, ¿no? Y como que se trata de cerrar a esto, ¿no? De que, ya, si ahora vas a ser de la iglesia calvinista, entonces tú tienes que hacer esto y rechazar tal cosa, y si eres bautista esto, y si eres pentecostal aquello. Y al final estos son dogmas, no sé cómo decirlo, pero creados por el hombre, o sea, o establecidos, perdón, no creados, establecidos por el hombre, porque nuestro Señor Jesucristo jamás dijo eso, ni siquiera dentro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, leemos alguna epístola o carta de Pablo o de Pedro que mencionen algo así. Con lo que estábamos hablando en el anterior capítulo también, que Pablo decía que nos mantengamos alejados de esas conversaciones, ¿no? Que no alimentan o que más bien como que afectan, algo así, o sea, al final no podemos estar separando a la iglesia de Cristo, somos un solo cuerpo y nuestro Señor no quiere, obviamente, que eso exista, pero el hombre es el que está ahí creando esas cosas y es más que todo, creo yo, que defendiendo una religión, que defendiendo realmente a nuestro Señor, en sí el Evangelio de nuestro Señor, porque nosotros debemos estar nuestra mirada puesta en Él, en la salvación que es Él, pero no tanto en esto de que si la venida va a ser antes, durante o después, eh, que es más que todo la característica que como que separa cada denominación cristiana, que a mí me parece ridículo, me parece absurdo porque eso no es el tema trascendental, ni siquiera es algo que nuestro Señor haya dicho, analicen cuándo voy a venir, porque Él mismo dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aún el Hijo de Dios, ni los ángeles en el cielo, solo nuestro Padre que está allí arriba. Entonces, ¿por qué nosotros, criaturas simples, que solo somos justificadas por la sangre de nuestro propio Señor y Dios, vamos a ponernos no, a ver, va a ser antes, va a ser después, va a ser así. Y si no creen, entonces, tú no has creído en Dios y voy a empezar a juzgar y a segregar y a decir, ya, los que creen son de esta iglesia, los que no, entonces que se vayan para allá y los que no, y algo tan feo, ¿no?
o eso de que si no hablas en lenguas, no eres así. Cuando el mismo Pablo le está diciendo también en los capítulos anteriores, que si todo el cuerpo fuera oído, si todo el cuerpo fuera mano, ¿no? ¿Acaso uno tendría que decir que no necesita del otro? Así que todas las partes son distintas y el Espíritu da conforme a su voluntad. Gloria a Dios por ello. Él sabe a cada uno qué le va a dar. Y sin embargo, nosotros como humanos estamos, no, que tiene que ser así, que tiene que ser acá. Entonces, ponemos doctrinas o dogmas o estatutos y reglas que nuestro mismo Señor no ha puesto. Y lo único que se crea son segregaciones o divisiones. Y al final, incluso por eso, por ejemplo, he escuchado bastante que los católicos dicen, la iglesia evangélica, pero ¿cuál de todas? Porque cada uno tiene diferente. Uno es el luterano, el otro es calvinista, el otro no sé qué. Y como que empiezan a hablar algo así, ¿no? Y no, no es la realidad. O sea, la realidad debe ser solamente nuestro Señor, nuestro Dios. Y Él fundó una única iglesia, que es la verdadera. Y es seguirle a Él, no seguir religiosidades. Amén. Y de hecho el enemigo ha usado esa religión para intentar apagar la verdadera iglesia. Pero el Señor no nos deja así, ¿verdad? El Señor nos rescata, el Señor se revela, el Señor manda su espíritu y nos rescata de las garras de esa religión, digamos, ¿verdad? Eso es el testimonio de mi vida. Y yo sé que Dios nos ama y ese amor se manifiesta en muchas diferentes maneras, pero lo importante es reconocer de que no somos nosotros, es Cristo que hace esta obra y lo hace bien, lo hace muy bien. Gloria al Señor. Muy bien, bueno, estamos entonces aquí terminando este libro, primero de Corintios. Vamos a pausar la semana que viene y luego en 2 semanas vamos a empezar con capítulo 1 del segundo de Corintios, si ustedes gusten. Si les quieren seguir adelante, pues vamos a seguir. Y pues que el Señor reciba la gloria, pero que nosotros sigamos avanzando en las cosas de Cristo. Amén. Es mi deseo que así sea. Yo por mí Amén. también quiero, y yo sí quiero. Ok, aleluya. Ok, entonces vamos a parar para el día de hoy. Y pues, como siempre, le damos gracias. Hermana Brenda, ¿nos quiere despedir? Sí. Señor amado, Padre bendito, gracias por esta noche que nos has permitido reunirnos para escuchar tu palabra. Gracias, amado Espíritu, por permitirnos tenerte con nosotros. Alimenta nuestra alma, Señor, con tu palabra cada día y permítenos seguir tus pasos. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, en tus caminos, Señor, y con nuestras obras demostrar que somos hijos tuyos, no solo de palabras, sino con nuestras acciones, que los demás se acerquen a ti, Señor, porque vean que verdaderamente tus hijos son personas que puedan dar esa luz que tú dices que debemos llevar a este mundo y que toda honra sea para ti. No permitas que nos envanezcamos o pongamos algo de orgullo en nosotros, porque todo lo que tenemos es tuyo. Cualquier cosa que hagamos, algo bueno que podamos calificarlo como tal, es por ti, Señor. Tú lo has hecho y tú nos has hecho a nosotros. Todo es por ti y para ti, Señor. Gracias por este nuevo día, Señor, que nos has permitido tener y que ya está acabando. Bendice a cada uno de los que va a escuchar esta grabación, Señor, y a sus familias, para que mantengámonos unidos en ti y podamos ser más familias cristianas, Señor, que lleven tu palabra y sigan tus caminos, Señor, para que siga tu honra y tu gloria eternamente, Padre. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias, hermana. Ok, vamos a acabar para el día de hoy y que Dios los bendiga a todos.